El viento de Dakota del Norte podía atravesar incluso a los hombres más duros, y aquel invierno, que todavía ni siquiera había entrado de lleno, ya estaba mostrando su peor cara con madrugadas en las que el aire helado bajaba por la garganta como cuchillas diminutas, arrancando el aliento y dejando la piel rígida, incluso antes de que uno terminara de abrir la puerta de la cabaña. Los colonos del valle, acostumbrados a vivir entre nieve, barro y leña, creían que lo habían visto todo, pero aquel otoño de 1908 estaba anticipando algo distinto, algo que hacía que incluso los veteranos murmuraran que tal vez sería el año en que el frío haría retroceder a todos menos a los más tercos. Y en medio de ese ambiente cargado de rumores, desconfianza y previsiones nada alentadoras, un hombre llamado Pawel Kowalski decidió que no iba a dejar su supervivencia en manos del azar, ni en la buena voluntad de una estufa de hierro. Mientras sus vecinos instalaban las típicas estufas fundidas que venían en los catálogos, con fotos prometiendo calor seguro y confiable, Pawel hacía justo lo contrario, cavando un agujero gigantesco dentro de su propia cabaña recién construida, un hueco tan profundo que cualquiera que lo viera pensaría que estaba construyendo una tumba en vez de una casa. Los demás se reían a carcajadas, no con maldad, sino con esa mezcla de desconcierto y superioridad que aparece cuando alguien hace algo que nadie entiende. Le decían que estaba loco, que había perdido tiempo y fuerza, que ninguna familia europea o americana cavaba un suelo de más de 1 metro de profundidad solo para volver a cubrirlo de piedras, que el método de un fogón enterrado solo servía para crear humo, humedad y desgracias. Pero él no respondía. Seguía trabajando con una paciencia que empezaba a incomodar a los que lo observaban desde la distancia. Lo que nadie comprendía era que, bajo la aparente excentricidad, Pawel escondía un conocimiento que había absorbido desde niño en su región natal, al este de Polonia, donde las casas antiguas usaban estufas de masa térmica tan grandes como muebles enteros, construidas para absorber calor durante horas y devolverlo lentamente durante el resto del día. También había visto en China los sistemas Kang, plataformas calientes que funcionaban con canales subterráneos, y conocía, al menos de nombre, los antiguos hipocaustos romanos. Así que, cuando los colonos creían que estaba construyendo una locura, él sabía perfectamente que estaba replicando un sistema milenario que en muchos lugares funcionaba mejor que cualquier estufa moderna. Pawel pasó meses excavando una estancia completa bajo su suelo, retirando tierra en cubos como un minero solitario que buscara oro dentro de su propia casa. Primero construyó las paredes y el techo de la cabaña, como cualquiera, y solo cuando el exterior estaba listo comenzó la parte que lo convertiría en objeto de burlas, retiró el piso entero y cavó casi 1 metro hacia abajo a lo largo de toda la superficie del cuarto. Allí, entre arcilla, grava y piedra, iba tomando forma un entramado de canales, conductos y cámaras, una especie de laberinto térmico que recordaba más a una ruina antigua que a la base de una vivienda nueva. Sus vecinos miraban aquel caos de piedra y barro y reaccionaban como lo hace cualquiera frente a lo desconocido, con burla, con incredulidad, con ese tono de «ya verás cuando llegue enero». «Has enterrado el fuego», le decían. «Has puesto la combustión donde nadie puede verla ni controlarla. Eso va a explotar, a humearte la casa o a congelarte los pies». Pawel solo asentía y continuaba. No intentaba convencerlos. Sabía que las palabras no servirían de nada. Lo único capaz de cambiar sus opiniones sería el frío. Suscríbete si te gusta el video. El sistema que construía no era fruto del capricho, sino de un diseño extremadamente preciso, una cámara de combustión pequeña, del tamaño justo para mantener un fuego eficiente, un canal subterráneo largo, estrecho y serpenteante, que cruzaba el piso varias veces para obligar al humo caliente a viajar lentamente mientras cedía su energía a las piedras. Una chimenea bien situada que garantizara el tiro sin que el fuego se apagase, y sobre todo, una losa de piedras grandes, planas y pesadas, dispuestas como un rompecabezas para formar un piso sólido bajo el que se escondía una batería térmica de más de 15 toneladas. Desde arriba, la cabaña parecía igual a todas: troncos, tejado, una chimenea y una ventana pequeña. Pero apenas uno entraba, sentía la diferencia sin necesidad de que nadie la explicara. La primera vez que Otto, su vecino más cercano, entró a aquella cabaña a finales de otoño, se quedó quieto en medio de la habitación como si hubiera pisado algo vivo. El suelo estaba cálido, no caliente como una estufa recién alimentada, sino con un calor firme, profundo,
un calor que no venía del aire sino de la masa de piedra bajo sus botas. Esto no es normal, murmuró, quitándose el gorro. El suelo no debe estar más caliente que el aire. Pero lo estaba. Y Pavle, alimentando con calma un pequeño fuego en una esquina, le explicó que ese calor no era casual, que no provenía tanto del fuego en sí, sino de la piedra, que había capturado la energía durante horas y ahora la estaba liberando de forma estable, lenta, como un corazón que latiera sin prisa. Otto negó con la cabeza, desconcertado pero también intrigado. Dijo algo sobre que el frío verdadero llega en enero, que cuando el aire bajara de cero absoluto de nada servirían las piedras tibias, que en cuanto el suelo se congelara desde abajo todo ese invento se volvería una cama de hielo. Pavle sonrió apenas, y respondió con una frase que Otto recordaría mucho tiempo después. En enero, cuando tú tengas que quemar madera día y noche para seguir vivo, mi piso seguirá 8 grados centígrados por encima de cualquier cabaña del valle. La noticia de aquel fogón subterráneo se extendió rápido. Algunos empezaron a llamarlo el loco de las piedras. Otros decían que estaba construyendo una trampa mortal, y unos pocos afirmaban que era peligroso vivir en una cabaña donde el fuego no estaba a la vista. Pero cuando llegó noviembre, y Pavle encendió su sistema por primera vez, el resultado dejó sin palabras a quienes se habían reído de él. En apenas unas horas, todo el piso empezó a elevar su temperatura de forma uniforme, desde la esquina del fogón hasta el punto más lejano. Cuando apagó el fuego, el calor no desapareció. Al contrario, el piso siguió manteniendo la cabaña caliente durante horas, como si estuviera conectado a un sol propio escondido bajo la superficie. Y aún así, lo mejor estaba por venir, porque el verdadero juicio no sería una tarde templada de otoño, sino la llegada del invierno más brutal de la región. Pavle esperaba ese momento con tranquilidad. Los demás, aunque no lo admitieran, comenzaban a sentir curiosidad. Sabían que si aquel sistema resistía el frío extremo, tendrían que reconocer que aquel extranjero silencioso había sabido ver más lejos que todos ellos. El verdadero invierno llegó sin pedir permiso, con una brutalidad que incluso los colonos más viejos describirían después como el tipo de frío que no solo te muerde, sino que se aferra a ti como si quisiera llevarse tu alma, porque las primeras semanas de diciembre no fueron una simple bajada de temperaturas, sino una embestida continua de vientos afilados que parecían navajas moviéndose entre los árboles, nubes que ocultaban el sol durante días enteros y madrugadas, en las que el aire se volvía tan pesado y seco que los animales evitaban salir de sus refugios, como si intuyeran que aquel invierno sería diferente de todos los anteriores. La mayoría de las cabañas del valle comenzaron a mostrar sus primeras debilidades mucho antes de lo esperado, porque no habían sido construidas pensando en una tormenta tan agresiva. Las estufas, aunque nuevas y relucientes, necesitaban funcionar casi sin pausa, y aún así la temperatura interior caía con rapidez cada vez que la llama se debilitaba o cuando el viento golpeaba un muro mal calafateado. Las puertas se hinchaban por la humedad, los techos crujían bajo el peso de la nieve húmeda, y muchos colonos empezaron a quemar más leña de la prevista, sabiendo que, si aquella tendencia seguía así, sus reservas no durarían ni hasta mediados de enero. Mientras tanto, el fogón subterráneo de Pavle Kowalski comenzaba a revelar lo que realmente era capaz de hacer. Él encendía su fuego solo una vez al día, con una calma que desconcertaba a quienes pasaban cerca de su cabaña y veían muy poco humo salir por la chimenea, porque estaban acostumbrados a pensar que mucho humo significaba mucho calor, y que si no veías salir una columna espesa, era señal de que dentro se estaba congelando. Pero cuando Pavle apagaba el fuego, las piedras de la cámara inferior seguían brillando enrojecidas durante varios minutos, reteniendo una cantidad enorme de energía que luego se distribuía por toda la superficie del suelo como si fuera un gigantesco radiador enterrado que no necesitaba supervisión. Esa estabilidad térmica se convirtió en el primer indicio de que algo muy distinto estaba ocurriendo dentro de su cabaña, porque mientras las demás familias se despertaban tiritando cada vez que la estufa se apagaba en mitad de la noche, Pavle dormía sin interrupciones, confiado en que su piso mantendría la temperatura sin necesidad de levantarse a echar más leña. Los vecinos, aún escépticos, comenzaron a sospechar que tal vez había exagerado cuando dijo que su fogón subterráneo mantendría el interior 8 grados centígrados más cálido que el resto de las casas,
Pero cuando las temperaturas exteriores cayeron por debajo de cero y el frío comenzó a invadir los muros de las cabañas tradicionales, la diferencia entre ambas construcciones se volvió imposible de ignorar. El primer grupo en comprobarlo fue la familia de Otto, que vivía a menos de 1 kilómetro y que tras una noche particularmente dura en la que el viento apagó su estufa 3 veces, decidió acercarse a la casa de Pable antes del amanecer, esperando encontrarlo temblando o, al menos, ocupado alimentando su supuesta cámara de piedra inútil. Pero cuando tocaron la puerta y Pable abrió con expresión tranquila, vestido con ropa ligera y sin signos de haber pasado mala noche, Otto sintió por primera vez un escalofrío distinto al del frío. La sensación de que habían estado equivocados todo el tiempo. Al entrar, se encontraron con algo que ninguno había visto en su vida. Un piso que irradiaba calor uniforme, un ambiente completamente estable sin rachas frías, una ausencia total de humo o corrientes, y, sobre todo, un aire cálido que no dependía de un fuego encendido en ese momento. Otto, incrédulo, apoyó la mano sobre el suelo y notó un calor firme que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Esto no es normal, dijo, retirando la mano con un gesto involuntario de sorpresa. ¿Cuándo encendiste el fuego? Ayer por la tarde, respondió Pable con la voz tranquila de quien habla de algo cotidiano. Esa respuesta se quedó suspendida en el aire como un golpe de realidad, porque ninguno de los vecinos podía imaginar algo así. En sus casas, la temperatura caía en cuestión de minutos cuando la estufa se apagaba, pero allí, en aquel cuarto que se había convertido en motivo de burlas durante meses, el calor permanecía como si el invierno no existiera. Suscríbete si te gusta el video. Los vecinos comenzaron a visitarlo con más frecuencia, no por curiosidad malintencionada, sino por una mezcla de preocupación y esperanza, porque sabían que el invierno recién comenzaba, y que la tormenta que había cubierto el horizonte no tenía intenciones de detenerse pronto. Algunos llevaban preguntas sobre cómo funcionaba el fogón, otros intentaban entender cómo podía ser que la masa térmica de las piedras almacenara tanto calor, y unos pocos, los que más habían criticado su construcción, se mantenían en silencio mientras recorrían la habitación con la mirada, intentando encontrar defectos que justificaran sus burlas anteriores. Pable nunca respondió con orgullo ni con reproches. Simplemente explicaba que el secreto no era un truco moderno, sino una técnica antigua: obligar al fuego a trabajar de una sola vez y usar la tierra, la piedra y la arcilla como una gigantesca reserva térmica que liberaba calor con lentitud, como un animal dormido que respiraba de manera regular, sin sobresaltos. Durante el segundo día de la tormenta, cuando el viento aumentó de intensidad y comenzó a empujar la nieve contra las puertas de las cabañas tradicionales, varios colonos se dieron cuenta de que el interior de sus hogares empezaba a enfriarse incluso con las estufas funcionando al máximo. Sin embargo, la casa de Pable siguió manteniendo su temperatura sin variaciones bruscas, demostrando que su sistema enterrado no solo funcionaba, sino que era capaz de superar al método convencional incluso en las peores condiciones. Fue entonces cuando muchos comprendieron lo que antes habían considerado un delirio, que, mientras ellos necesitaban quemar leña sin descanso para mantener una temperatura aceptable, Pable obtenía más calor, más estabilidad y más confort con menos esfuerzo, gracias a un sistema que ellos mismos habían ridiculizado. Y aunque aún faltaban días para que la tormenta revelara su peor cara, ya nadie en el valle podía negar que, hasta ese momento, la cabaña más cálida de toda la región no era la más grande ni la más nueva, sino la que tenía un fogón enterrado bajo el suelo. El tercer día de la tormenta marcó el punto en el que los colonos más escépticos comenzaron a aceptar que algo completamente distinto estaba ocurriendo dentro de la cabaña de Pable Kowalski, porque mientras el viento seguía rugiendo como un animal herido que intentaba arrancar los techos de las casas, y la nieve se acumulaba en montículos tan altos que ya no era posible distinguir dónde terminaban las paredes y comenzaba el campo abierto, la temperatura en la mayoría de los hogares caía con brusquedad cada vez que la llama de la estufa titubeaba, obligando a los vecinos a turnarse para alimentarla a pesar del sueño, el agotamiento y el frío que se colaba por cada rendija como si fuera un enemigo con voluntad propia. En contraste, la casa de Pable resistía con una serenidad que resultaba casi desafiante, como si el invierno no tuviera poder allí dentro, como si la tierra misma lo estuviera protegiendo con un calor que nada tenía que ver con la fuerza del fuego y mucho con la forma en que ese fuego había sido almacenado. En la madrugada del cuarto día,
Cuando el viento golpeó con tanta violencia que arrancó un trozo del revestimiento de la cabaña de los Miller, Otto decidió volver a visitar a Pable, esta vez acompañado de 2 vecinos más, porque necesitaban entender cómo era posible que el suelo de aquella casa permaneciera cálido aunque no hubiera humo saliendo de la chimenea durante horas. Atravesaron el valle cubriéndose el rostro con bufandas y avanzando contra ráfagas que parecían empujarlos hacia atrás, y cuando tocaron la puerta de la cabaña de Pable, no escucharon el crujido de una estufa sobrecargada ni el jadeo de alguien alimentando un fuego agotado, sino un silencio estable que anunciaba, incluso antes de abrir, que el interior estaba protegido. Cuando Pable abrió, el aire cálido escapó hacia ellos con fuerza suficiente como para que Otto diera un paso atrás, sorprendido de sentir en su rostro una temperatura que no esperaba encontrar en ningún lugar del valle en aquel momento. Al entrar, una vez más les llamó la atención esa ausencia total de humo, esa luz tranquila reflejada sobre la piedra, esa tibieza que nacía desde el piso y se distribuía por toda la habitación como si hubiera sido cuidadosamente calculada para envolver cada rincón. No era un calor exagerado ni sofocante, sino un calor profundo, estable, que hacía que el cuerpo dejara de temblar en cuestión de minutos, como si la habitación estuviera respirando al mismo ritmo que ellos. ¿Cuándo encendiste el fuego esta vez?, preguntó uno de los colonos, más por desesperación que por curiosidad. Ayer por la tarde, respondió Pable con esa calma que tantos no entendían todavía, y no necesito encenderlo ahora. El piso todavía está cargado. Esa frase, tan simple y tan directa, cayó sobre los 3 hombres como un martillazo suave pero definitivo, porque no podían negar lo que estaban sintiendo. Mientras sus casas luchaban por mantener el calor, apenas unos minutos después de que la estufa se apagara, el fogón enterrado de Pable estaba entregando calor 18 horas después del último fuego, sin haber perdido la estabilidad térmica. La diferencia ya no era teórica, sino física, evidente, innegable. Suscríbete si te gusta el video. A la mañana siguiente, cuando la tormenta finalmente llegó a su punto más feroz, muchos colonos se vieron obligados a abandonar momentáneamente sus casas para refugiarse en la de algún vecino que tuviera algo más de leña o una estufa menos caprichosa, porque el frío era tan brutal que incluso respirar dentro de una cabaña mal aislada se había vuelto una tarea dolorosa. En cambio, la cabaña de Pable seguía comportándose como si la tormenta fuera un simple ruido exterior, porque aunque los vientos aullaban y las ventiscas golpeaban las paredes como si quisieran derribarlas, el calor del piso no disminuía lo suficiente como para obligarlo a encender el fuego de inmediato. Esa noche, Otto regresó otra vez, esta vez con su esposa y sus 2 hijos pequeños, quienes temblaban incluso envueltos en mantas gruesas, a pesar de que su propia estufa había estado encendida todo el día. Pable los recibió sin dudar, les ofreció un espacio cerca del suelo cálido, y dejó que comprobaran por sí mismos que aquella habitación enterrada seguía siendo la única en todo el valle donde el calor se mantenía constante, sin fluctuaciones bruscas, sin zonas heladas, sin esa angustia que nace cuando el aire parece escaparse por una grieta invisible. Los niños dejaron de temblar en cuestión de minutos. La esposa de Otto miró alrededor con lágrimas de alivio y murmuró algo que ningún colono olvidaría. Esto no es una casa, esto es un refugio verdadero. Al día siguiente, cuando la tormenta comenzó a disminuir un poco, aunque el frío seguía siendo intenso, varios colonos se reunieron frente a la cabaña de Pable para pedirle que les explicara cómo demonios había logrado semejante estabilidad térmica. Pable los invitó a entrar y sin aire de superioridad se dedicó a enseñarles lo que había aprendido durante años, cómo las piedras absorben calor, cómo los canales subterráneos obligan al humo a entregar su energía antes de salir, cómo la masa del piso actúa como un depósito térmico que se carga lentamente, pero se descarga con increíble lentitud, y cómo la mayoría de las estufas tradicionales desperdiciaban la mayor parte del calor enviándolo hacia el cielo en forma de humo caliente. Los colonos escuchaban con una mezcla de vergüenza y fascinación, porque todas esas explicaciones tenían sentido, pero nunca habían considerado la posibilidad de construir algo distinto a lo que siempre se había hecho. Habían confiado en la costumbre y en la tradición, y no se habían detenido a pensar que quizá el progreso no estaba en las estufas nuevas de hierro, sino en los métodos antiguos perfeccionados durante siglos en otras partes del mundo.
La tormenta duró 2 días más, y durante todo ese tiempo la casa de Pavle se mantuvo exactamente 8 grados centígrados más cálida que las demás cabañas del valle, incluso aquellas que quemaban leña sin descanso. Nadie volvió a reírse de su fogón enterrado. De hecho, cuando el clima por fin mejoró y las familias pudieron salir sin miedo a ser derribadas por una ráfaga, muchos comenzaron a pedirle a Pavle que los ayudara a construir uno similar antes de que llegara el próximo invierno. Él aceptó sin dudar, porque sabía que compartir aquel conocimiento no lo hacía menos valioso, sino más útil, y porque entendía que la montaña no perdona la ignorancia, pero sí recompensa la preparación. Y así, en los meses siguientes, el valle entero comenzó a transformarse, casa por casa, piedra por piedra, adoptando un sistema que habían ridiculizado al principio, pero que terminó salvando a más de una familia durante los peores días de aquel invierno brutal. Pavle no buscaba reconocimiento, pero lo obtuvo de una forma más profunda que cualquier elogio. Todos sabían que sin su fogón enterrado, más de uno habría pasado noches de terror innecesario. Y aunque el invierno finalmente cedió, la lección quedó grabada en la memoria colectiva del valle. El fuego visible puede engañar, pero el calor profundo, el que se queda, el que la tierra retiene, ese es el que realmente protege. Suscríbete si te gustó el video.